Buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. En esta noche nos encontramos nuevamente en la presencia del Señor Jesús, dándole la gloria y la honra, y dándole gracias porque podemos compartir todo lo que Él ha hecho con nosotros, ¿verdad? Los testimonios, darle gracias al Señor y nos edificamos por medio de su bendita palabra. En esta noche la enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón para dar, el título es Cuando Dios nos llama, también nos capacita. Amén. Entonces, vamos a leer ahora en Primera de Corintios 1:26. Primera de Corintios 1:26. Vamos a leer del 26 al 31. Dice la palabra de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Así que Dios, aquí como dice el título, podemos ver, Dios no llama a los que son capacitados, sino que Él capacita a los llamados. Amén. Él no escoge personas por sus títulos, por lo que ya estudiaron algo o porque son algo muy grandes, según que están capacitados, no, sino que Él nos llama y Él mismo nos capacita. Pero ¿qué pasa? Que muchas personas por temor no desarrollan sus dones y sus talentos porque no saben esto, ¿verdad? De que Dios al que llama capacita. Y también hay otros que se descalifican a sí mismos porque dicen, oh, yo no soy capaz, yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer eso, yo no soy como el hermano, como la hermana. Entonces ellos mismos se descalifican. Mas Dios escogió a personas sencillas y ordinarias para hacer cosas extraordinarias, y eso lo vemos a través de toda la Biblia, ¿verdad? Y no solamente en la Biblia, en esa época, pero aún hoy día también, ¿verdad? Que nosotros vemos a personas sencillas que el Señor usa en una manera grande, amén. Hacen cosas extraordinarias. Así que todos podemos ser útiles en las manos del Maestro. Él es nuestro divino Maestro. Él es el que nos enseña y nos capacita, y a todos nos ha dado dones y talentos que nosotros podemos desarrollar con la ayuda de Dios, por medio de Él, ¿verdad? No es por nosotros mismos, aunque nosotros nos veamos, oh, pero yo no tengo ningún don, ningún talento como mi hermana, como cierto mi hermano, no, todos tenemos, pero solamente tenemos que desarrollarlos. A ver, vamos a ver ahora un ejemplo como los planes de Dios para Moisés. Nosotros sabemos que Moisés era esclavo, ¿verdad? O sea, él estaban todos los israelitas esclavos en Egipto, y él nació en esa familia de esclavos, su papá y su mamá eran esclavos, pero por un milagro Dios permitió que ese niño de esclavos fuera a dar al palacio del faraón, ¿verdad? Él llegó allá y él hubiera podido ser el próximo rey de Egipto, pero Dios tenía un plan especial para él, y por supuesto que ese plan estaba muy lejos del palacio del faraón en Egipto, donde Dios lo iba a usar de una manera tan grande y tan maravillosa. ¿Y dónde fue que lo usó él más que todo? En el desierto, ¿verdad? Que uno dice, wow, ¿cómo así que es en el desierto? En el desierto que no hay nada, pero para Dios no hay nada imposible. Así que allí fue donde él usó a Moisés para glorificarse. El pueblo
de Dios estaba esclavizado en Egipto y un día Dios decidió liberarlos porque él escuchó el clamor, ¿verdad? De su pueblo que estaban pues siendo allí viviendo una vida de esclavos, los tenían pegándoles, maltratándolos, abusándolos de una manera bien tremenda, pues como esclavos, y entonces Dios decidió liberarlos y él escogió a Moisés para esta labor. Pero ¿qué pasó? Moisés le dijo, oh sí, yo voy, yo voy. No, ¿cierto? Moisés que tuvo temor, ¿verdad? Él tuvo temor y le dijo, no, Señor, envía a otro, no a mí, envía a otro que se pueda expresar mejor. Eso fue como lo que él le dijo y a ver qué le respondió Dios. Vamos a ver en Éxodo capítulo 4, versículo 11 y 12. Entonces, aquí vamos a ver. Éxodo 4, 11 y 12. Jehová le respondió a Moisés, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo, perdón, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Amén. Imagínense que Dios mismo le diga a uno eso. Pues se siente uno como, ¿cierto? Grandote, aunque no sea grande uno, pero dice, wow, si Dios está conmigo y Él me va a llevar y Él va a hablar por mí. Entonces, Dios escogió a Moisés, ¿por qué? No por lo que él estuviera tan preparado ni que fuera nadie grande, pero Dios vio el corazón de Moisés. Así es lo que Dios ve el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Para podernos usar, eso es lo que él mira siempre. Entonces, en Números 12:3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces, él, es así lo que Dios pudo usar para esa labor que tenía para Moisés, ¿cierto? Para que él hiciera, porque él sabía lo duro que iba a hacer con todo ese pueblo israelita que eran tan tercos, ¿verdad? Tan incrédulos y todo. Entonces, por eso usó a Moisés. Y vemos también que Dios respaldó a Moisés en toda la labor que le pidió que llevara a cabo, incluyendo la construcción del tabernáculo, donde fue el lugar que Dios escogió para habitar en medio de su pueblo de Israel. Imagínense nada más y nada menos que ahí va a estar la presencia de Dios y Dios le encargó a Moisés, le dio todas las instrucciones de cómo debía ser hecho ese tabernáculo. Y aunque no lo iba a construir Moisés, pero Dios le proveyó de todo lo que iban a necesitar, todos los materiales, todos los medios, todas las personas necesarias, de todo lo necesario para poder llevar a cabo esa obra que era perfecta, ¿verdad? Tenían que esmerarse y hacer lo mejor porque era donde iba a habitar la presencia de Dios. Vemos como dice en Éxodo capítulo 31 del 1 al 6. Éxodo 31 del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en plata, perdón, de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. O sea que miren claramente ahí el Señor lo dijo, Él escogió a personas
sencillas, normales, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Él puso el Espíritu Santo, su Santo Espíritu en ellos y les dio sabiduría, les dio inteligencia, ciencia, ¿verdad? Y todo arte, como dice aquí, para que ellos pudieran inventar, diseñar, construir. O sea que Dios los capacitó, ¿verdad? Ellos no estaban capacitados, ellos no habían nacido con ese conocimiento, ¿verdad? Sino fue Dios el que se los dio, los capacitó. Pero ¿qué pasa? Que siempre hemos visto muchas excusas, ¿verdad? No, muchas personas no han hecho lo que Dios ha querido. ¿Por qué? Por temor y por tantas excusas, porque somos buenos para las excusas, ¿verdad? Cuando nos dicen algo, somos buenos para dar excusas. Y aquí vamos a ver unos 4 ejemplos en la Biblia de personas que se excusaron, como cuando Moisés mandó a los 2 espías, ¿verdad? Para que espiaran en la tierra de Canaán antes de que entraran allá. Entonces, ¿qué pasó? Que 10 de esos, imagínense, mandó 12 y 10 de los 12 volvieron quejándose, volvieron excusándose, llenos de miedo, de temor, y ellos decían, nuestros enemigos son gigantes, esos enemigos que vamos a, si pasamos allá, son gigantes y nos van a comer, ¿cierto? Ahí como langostas. Entonces, ellos, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó a ellos? Que ellos vieron la grandeza de sus enemigos en vez de ver la grandeza de su Dios todopoderoso, ¿verdad? Su Dios omnipotente, que es el gigante de gigantes, ¿verdad? Entonces ahí es el error que nosotros dudamos, ¿verdad? Muchas veces y no confiamos en el Señor. En Jeremías 20:11 dice la palabra de Dios. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de decir y hablar, ¿verdad? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá gigante que se pueda interponer, que nos pueda parar, porque si el Señor nos dice, quiero que hagas esto, Él va a respaldarnos, ¿verdad? Él va a estar peleando por nosotros. Cuando Dios llamó a Moisés, pues ya vimos que también Moisés se excusó, ¿cierto? Al principio, aunque él sí lo hizo, pero se excusó. En Éxodo 4:10 dice la palabra de Dios, entonces dijo Moisés a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Entonces, él estaba viendo, eran sus impedimentos, pero si Dios le decía, ve porque yo voy a hablar por ti, ¿cierto? Yo voy a estar por tu boca, entonces él ha debido de confiar. También Gedeón, que fue un hombre, uno de los jueces que el Señor usó grandemente para defender al pueblo, ¿verdad? De Israel. Miren cómo le contestó también al Señor cuando él le hizo el llamado. Entonces, dicen jueces 6:15, entonces le respondió Gedeón a Dios, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Imagínense, él estaba diciendo, va a haber muchísimos, pero los vas a derrotar a todos esos miles como si estuvieras derrotando a uno solo. Imagínense. Entonces, todo es el poder de Dios. Amén. Amén. Él también después fue, al final sí fue, ¿verdad? Pero excusas al principio. También cuando Dios llamó a Jeremías, al profeta Jeremías, fue otro que dijo, ay, Señor. Entonces dice, y me dijo, esto está en Jeremías 1:7-9, dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande.
No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Entonces ahí, ¿quién fue que hizo todo? Fue Dios, ¿verdad? Amén. Imagínense, Jeremías era un muchacho, casi un niño, y Dios fue el que lo capacitó para que empezara desde tan jovencito, ¿verdad? A profetizar, a hablar la palabra del Señor. Y también las personas hoy en día no han cambiado, no hemos, ¿verdad? Cambiado respecto a las excusas, sino que hay muchas excusas para servir a Dios, muchas excusas que o nos inventamos, ¿verdad? O se nos ocurren por nuestra situación, como digo al principio que leí, que a veces no nos sentimos capaces, ¿verdad? A nosotros mismos. Entonces, aquí va a leer nada más una de las excusas. Hay personas que dicen, no, no, yo trabajo muy lejos, lo siento, pero yo trabajo lejos, o yo no manejo, o no puedo manejar de noche. Mis hijos van a la escuela, dicen otras. Otras pueden decir, soy una persona muy ocupada. Todos somos ocupados, ¿verdad? Gracias a Dios que no estamos desocupados. Amén. Otros dicen, oh, es que yo llego muy cansado del trabajo, muy cansada. Entonces, olvídense que yo no tengo tiempo para ir, ni para conectarme, ni para hacer nada, ni servir al Señor, ¿verdad? Otros dicen, oh, es que yo madrugo y tengo que irme a dormir muy temprano. Otros, es que mi casa es muy pequeña. No, mi casa no se puede porque es muy pequeña. Otros dicen, es que mi esposo o mi esposa no me apoya. Lo siento mucho, hermanos, pero yo no tengo el apoyo de mi esposo o de mi esposa. Entonces, son puras excusas, ¿verdad? Que nosotros, como digo, somos buenos para dar excusas. Pero las excusas, mis hermanos, no son válidas para Dios porque Él nos está llamando, porque Él nos quiere capacitar, ¿verdad? Y Él nos va a proveer los medios. Imagínense, en medio del desierto, Él les proveyó los medios para que ellos construyeran ese tabernáculo a ellos. En medio del desierto, Él los sustentó. Y dice que ellos, la ropa, imagínense en 40 años y la ropa no se les gastaron a ellos, ¿ah? Imagínense cómo andaban, ¿cierto? Ellos, pues porque el Señor era el que los sustentaba. Así que las excusas no son válidas para Dios y por medio de las excusas creemos que engañamos a las personas y aún pensamos engañar también a Dios. Pero ¿quiénes somos los perjudicados? Somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los más perjudicados porque le estamos diciendo no a Dios y nos estamos perdiendo de esa grande bendición y de ser de bendición y después el Señor un día nos va a pedir cuentas a nosotros. Las excusas nos están robando los dones y talentos que el Señor nos ha dado y que Él quiere que los multipliquemos, ¿verdad? Acuérdense la parábola de los talentos, ¿cierto? Que el Señor le dio un talento y fue y lo enterró, entonces, pues, cierto, allí estuvo en problemas después, así nos va a pasar a nosotros también si enterramos ese talento el uno o dos talentos que nos ha dado el Señor, pues cómo vamos a responderle a Él. Vamos a ver en la Biblia varios hombres y mujeres que pudieron haberse negado, porque según humanamente podemos ver como que tenían razón, ¿no? ¿Verdad? Quizás válida para ellos para haberse negado. Entonces, por lo menos vemos a Abraham. Era un hombre viejo de 75 años, imagínense, cuando lo llamó el Señor, que le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Tenía 75 años, no tenía ni 20, ni 30, ni 40, ni 50, 75, ¿verdad? Pero él le obedeció a Dios y le fue contado por justicia, ¿verdad? Dicen. Ahora Jacob era un hombre tramposo desde antes de salir del vientre de su madre, ¿verdad? Que era un hombre tramposo.
pero pues Dios lo usó, también lo capacitó. Moisés era tartamudo y temeroso. Esther era huérfana también, si vemos todos esos casos como una niña huérfana, qué esperanzas iba a tener ella, ¿verdad? De llegar a donde llegó ella, imagínense, a ser la reina. Imagínense, ella pues nunca esperaría eso. David también era un joven pastor sin experiencia, ¿verdad? Él lo único que iba era pastorear sus ovejitas, las ovejas de su papá, y miren el Señor cómo lo usó, ¿verdad? Que de ahí de la casa de David es que nació nuestro Salvador, ¿verdad? Jonás era desobediente, pero al fin entendió y fue a cumplir la voluntad de Dios. Jeremías era muy joven, dice casi un niño. Rahab era una ramera y el Señor la usó también grandemente. Y miren que también de la familia de esta mujer viene el Señor Jesucristo también, amén. Pablo era un perseguidor y asesino. ¿Y cuánto lo usó el Señor? Imagínense, Él es el apóstol de nosotros los gentiles y escribió 14 libros de la Biblia. Amén. Ahora Pedro era temperamental y vulgar. Vemos que siempre Pedrito ahí estaba, ¿cierto? Temperamental, pero el Señor lo usó también grandemente. Mateo era cobrador de impuestos, Saqueo era un pequeño, dicen bien chiquitico, y fuera de eso era ladrón, ¿verdad? Pero el Señor lo usó y la samaritana era adúltera, y sin embargo el Señor la usó grandemente también. Miren todo ese pueblo samaritano, ¿cierto? Que fueron salvos por ella. Amén, el Señor la usó. Aunque todos estos personajes tuvieron sus faltas bien marcadas, como pudimos ahorita ver, como pudimos ver, nada de esto impidió que ellos hiciesen la voluntad de Dios. ¿Pero por qué? Porque dijeron sí, ¿cierto? Ellos no se negaron, entonces sí lo hicieron. Así que el llamado de Dios es un momento de obediencia, mis hermanos, no de excusas. Amén. Y aquí yo les voy a dar un testimonio muy corto, a tratar de hacerlo bien corto, de mi propia vida, mi propio testimonio, hablando de enseñar en los hospitales de convalecientes a los ancianitos que pues les llevo, ¿verdad?, el estudio bíblico. Cuando eso fue, yo comencé en el año 2009, pero antes de eso, Dios me llevó, o sea, yo fui a ver a una anciana amiga de la familia, Mimi, que estaba en uno de esos hospitales de convalecientes y yo nunca había visitado un lugar de esos y cuando entré, pues me impresionó, ¿cierto? Ver y ese día lloré por ella, pues ella se arrepintió, le pidió perdón al Señor y todo eso, pues ella falleció desafortunadamente. Después de eso, el Señor puso ese sentir en mi corazón, puso ese sentir de que fuera a esos lugares a llevarles la palabra, ¿verdad? A darles el estudio bíblico. Y el Señor me lo decía y me lo decía y yo me hacía como la desentendida, ¿verdad? Que vaya y vaya y las excusas mías porque yo pues no conocía de la palabra mucho y sí leía y todo, pero pues no como para ir a dar estudios bíblicos. Yo decía, ¿qué me pasaba? Igual que estamos leyendo aquí, temorosa, ay no, Señor, pero yo cómo voy a hacer eso si yo ni siquiera me sé toda la Biblia, ¿cómo voy a ir a enseñarles? Y si me preguntan cosas, ¿yo qué hago? Y si me preguntan y yo no puedo contestar, ¿cómo voy a quedar yo? Ay, no, Señor, yo no, yo no. Así como Moisés envía a otro, ¿verdad que sí? Y lo digo con vergüenza porque, pues, cierto, no he debido hacer eso. Y sí duré un tiempo y no, Señor, hasta que el Señor me pegó una sacudida y ya como que me dijo, ve. Y entonces, miren que el Señor, cuando uno se dispone, eso es todo lo que Él quiere, un corazón dispuesto, ¿verdad? Como vimos ahora. Miren, ¿qué eran esos discípulos del Señor?
pescadores, ¿cierto? Sencillos pescadores, los profetas también, Amós era, sembraba en la tierra y de todo eso. Entonces, que yo decía, yo no sé, Señor, cómo voy a ir a dar esas clases, pero el Señor como que me decía, ve que yo te voy a ayudar, ¿cierto? Ve que yo te voy a ayudar. Miren que el día que me decidí ir allí al hospital donde estamos yendo ahora, aquí regresamos, yo fui y nada más yo sin saber ni con quién iba a hablar, ni nada, yo ni sabía por quién tenía que preguntar. Y yo pregunté, ¿puedo hablar con la directora de actividades? Aquí yo quiero venir a dar un estudio bíblico, ¿con quién puedo hablar? Fue que yo pregunté. Entonces me dijo la misma de recepción, me dijo, ah, pues con la directora de actividades. Y yo le dije, ah, bueno, me la llama, por favor. Y entonces yo le dije a esta señora, y le digo que el Señor tenía todo planeado tan perfectamente que en ese momento era como que esa señora hubiera estado esperando. Y así me dijo, ah, sí, claro, porque yo fui a ofrecerle el estudio bíblico en español, ¿verdad? Yo sé inglés, me defiendo, entiendo, leo, pero pues ya para dar los estudios bíblicos y todo eso, no, yo dije, no, señor, por lo menos en mi idioma, que entiendo mejor en el español, ¿verdad? Y como estoy pues yendo a la iglesia hispana y todo eso. Y entonces yo le ofrecí a ella dar el estudio en español. Y la contestación de la señora fue así. Me dijo, oh, sí, claro, aquí no tenemos nadie que venga de la iglesia en español. Así fue que me dijo. Y dijo, sí, claro, miremos qué día usted puede. Y pongámosla en el calendario. Y ahí mismo la señora dijo, bueno, los viernes queda bien, ¿y a qué hora usted puede? Y yo le dije, bueno, como a las 10 de la mañana, 10:30, ok, aquí, allí ya nos puso en el calendario y ya vengan la próxima semana y así fue. O sea que el Señor tenía todo perfectamente planeado, ¿verdad? Él tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, pero solamente es que nos dispongamos. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer para servir al Señor. Hay muchas almas que necesitan del Señor, no solamente adentro de la iglesia, porque gracias a Dios por los que podemos llegar a una iglesia, ¿verdad? Y alimentarnos y espiritualmente, los que podemos estar como participando en un grupo, en una célula y todas esas cosas, pero que las personas que no pueden ir a una iglesia, ¿verdad? Como estas personas que están en los hospitales, en las cárceles. Esa es también otra de mis deseos desde que comenzó, ahí comenzó entonces el ministerio Palabra en Acción. Y allí es donde con mi hermana Erlinda empezamos desde el principio para la gloria y la honra del Señor. Y así hemos estado, ¿verdad? Por la pandemia estuvimos un par de años alejadas, no lo hicimos, ¿cierto? Pero el Señor, de verdad que Él dice, bueno, descuidaste, ¿cierto? Lo que te di, adelante, sigue, sigue. Y entonces ya regresamos y como les estábamos compartiendo, ahora, hermanas, pues el Señor está manifestándose grandemente en este lugar. Amén. Así que no es sino que nos dispongamos, como así cuando el Señor escogió a sus 12 discípulos. Ellos no estaban capacitados, eran hombres sencillos que lo estaban siguiendo, como en Lucas 9:1-2. Vamos a ver aquí la misión de los 12 discípulos. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. A Dios no le interesa cómo somos nosotros, ¿verdad? Ni físicamente, ni mentalmente, ni nada de eso, ni tampoco le interesa a Dios qué función nosotros desempeñamos, pero más bien Él quiere que sepamos nosotros que somos importantes para Él.
Amén. Y Él solamente está esperando que le abramos las puertas de nuestro corazón, mis hermanas. Amén. Él solamente quiere que le abramos las puertas de nuestro corazón porque Él tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros, con todos los que estamos aquí. Dios tiene grandes propósitos, amén, con nosotros y Él espera nuestra respuesta para poder cumplir con esos propósitos, porque nosotros, como sabemos, Dios es todo un caballero. Dios no obliga a nadie, ¿verdad? Dios no, a veces quisiéramos, yo digo, ay Señor, que tú nos obligaras, porque pues a veces somos tercos también, como el pueblo de Israel, y quisiéramos como que el Señor nos dijera, bueno, ve y camina, y cierto que nos forzara, pero el Señor es todo un caballero y Él nos ha dado el libre albedrío, o sea que esa capacidad de decidir, la voluntad propia. Y nosotros somos los que tenemos que escuchar ese llamado, aceptarlo, el llamado, ¿verdad? Porque Él tiene grandes propósitos para nosotros y espera que le respondamos para que se cumplan esos propósitos. Así que, ¿cuál es nuestra excusa, hermanos? Tampoco debemos de culpar a nadie, ¿verdad? Como muchas de esas excusas que vimos, no, es que esto, no, es que por tal persona, es que por mi esposo, mi esposa, por mis hijos, por mi trabajo, por esto, por lo otro, X o Y. Entonces, eso no debemos hacerlo. Así que vamos a concluir aquí diciendo que Jesús vino a sanar a los enfermos y ahora también Él desea sanar y ayudar a los necesitados a través de nosotros. Nosotros somos sus discípulos de este tiempo, ¿verdad? Como los discípulos en su época hicieron grandes cosas, nosotros también podemos hacer grandes cosas por medio del poder de Dios en nosotros, de su Espíritu Santo. Y pues Él tiene la medicina, Él tiene el tratamiento y todos los medios adecuados para la vida de todos, ¿verdad? De todos los seres humanos. Solo debemos de corresponder a su llamado y Él nos va a usar grandemente para su gloria. Amén. Aún antes de conocerle al Señor, Jesucristo, Él nos libró de muchas cosas. ¿A ustedes no? A mí sí, amén, a mí sí, yo también puedo dar testimonio de eso, de cuántas cosas el Señor me libró mientras que andaba yo en el mundo, por allá andábamos haciendo lo que no le agradaba al Señor y Él nos protegió y Él nos guardó y todo. ¿Por qué? Porque Él nos amaba, ¿verdad? Y porque tenía un plan para cada uno de nosotros, amén. Y cuando Cristo entra en nuestro corazón, ¿qué pasa? Nuestra vida toma un nuevo rumbo totalmente diferente. Amén. O sea, yo nunca pensé llegar a estar aquí haciendo esto, compartiendo la palabra de Dios. Nunca se me pasó por la mente. Mi vida cambió totalmente. Nuestra existencia recobra un nuevo sentido, ¿verdad? Como hijos de Dios, porque somos hechos hijos de Dios y entonces Él toma el control de nuestras vidas, que eso es lo más hermoso, porque aunque en este mundo seguimos teniendo aflicciones, pero sabemos que no estamos solos, sino que el Señor está como un poderoso gigante peleando por nosotros, amén, y que Él nos va a dar la victoria. Como dice en Isaías 43, que dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo, amén. Entonces, ese es ese brazo gigante que nos está sosteniendo siempre, amén. Y Él toma el control total de nuestras vidas, así que abramos nuestras puertas, las puertas de nuestro corazón, mis hermanos, y dejemos que el Señor Jesús habite y reine en nuestra vida y nunca nos vamos a arrepentir, ¿verdad? Dejemos que Él use nuestra vida, digámosle, Señor, heme aquí, aquí estoy, como dijo Isaías, ¿verdad? En la palabra del Señor,
nosotros debemos decir, úsame, Señor, estoy aquí, envíame a mí, Señor, y yo estoy a tu disposición porque no hay nada más hermoso y no hay privilegio más grande que servir al Señor, amén. Eso es lo más grande, más que cualquier otro trabajo en el mundo. Una persona puede ser el presidente de los Estados Unidos, de lo que sea, ¿cierto? Nada se compara con el privilegio de servir a Dios, amén. A nuestro Dios que nos dio la vida y nos ha sostenido hasta hoy y que hay tanta necesidad en el mundo y el Señor quiere usarnos a todos nosotros, amén. Y aquí en el grupo que tenemos unas nuevas nacidas, amén, que acaban de nacer, se han bautizado, ya estamos, eso, ¿verdad? Esperando que el Señor la llene con su Espíritu Santo, que les dé el poder, como dice en la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer nosotros, a seguir discipulándolas para que puedan también servir al Señor, porque el Señor quiere usarlas, amén. El Señor tiene grandes propósitos para su vida y quiere usarlas de una manera muy grande, amén. Y todo lo hacemos para su gloria y honra, amén. El Señor Jesús. Así que mis hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de grande bendición para sus vidas, como para la mía también. Lo ha sido, aunque ya hay cosas que podemos saber, pero el Señor nos las recuerda, ¿verdad? Nos las recuerda porque yo le digo al Señor, Señor, yo quiero servirte toda mi vida y hasta que esté viejita, ancianita, de servir al Señor, no nos vamos a retirar, ¿verdad? Mientras que el Señor nos dé aliento de vida y que tengamos la boca para hablar, vamos a seguir sirviendo al Señor y dando testimonio de nuestro Dios que es tan grande, de su poder, de su amor, de su misericordia, su fidelidad. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.